Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y en este episodio, mi amigo Alhazred Valdemar y yo hablamos sobre un tipo de lectura muy peculiar, abundante y recomendable, el cuento corto. Te explicamos qué es y cuáles son sus mayores exponentes, además de recomendarte algunos de los que creemos que son muy buenos. Quédate en el club del tío cuentero. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su ya tradicional show cómico mágico musical, el Club del Tío Lector. Y como dice el meme por ahí, hey, estamos de vuelta. Me acompaña mi queridísimo amigo Isaac Bradbury y hoy estamos con un tema bastante interesante, que yo creo en particular es el tema que más me gusta, porque es lo que más leo. Hoy vamos a hablarles sobre el cuento corto y las maravillas que tiene para nosotros. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien. Acá contento porque pues ya nos toca grabar otra vez juntos. El mes ha estado súper loco para todos, yo creo, y para nosotros dos pues no es la excepción. Entonces hemos tenido que hacer algunos ajustes por ahí con la periodicidad en la que grabamos, pero pues sí, como dices, estamos de vuelta. Y así que bueno, por lo menos es que no se han quedado ninguna semana sin su show. Porque, como diría Freddie Mercury, the show must go on. Show must go on. Ahora sí que le vamos a dar gusto al tío Valdemar para que regrese con ganas. Porque sí, como bien dices, es uno de los géneros que más lees. Y no es como género en sí, es como que el tipo de literatura o lecturas que más acostumbras. Y mira que ya que he platicado contigo, digo ya del tiempo que tenemos de conocernos, casi siempre lees de esto. O sea, siempre es, te recomiendo, y es una lectura que cae dentro de esta clasificación. Para quienes ya nos están escuchando, ya saben de qué tipo de lectura estamos hablando. Estamos hablando de cuentos cortos o relatos cortos. Lees muchísimos relatos cortos tú, ¿por qué? Pues la verdad es que siento que es uno de los géneros que para mí te da todo en un espacio bastante pequeño. No por ser un relato corto quiere decir que tiene menos impacto que una novela. La realidad es que las novelas tienen como esta amplitud para poder desarrollar más a los personajes, para poder darte un espectro mucho más amplio de la historia que está tratando de contar. Eso es algo que el cuento corto, y creo que es una de las cosas que más me gusta cuando está bien hecho, lo logra en un porcentaje de páginas muchísimo menor de lo que es en una novela, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, hay relatos que tienen 3 páginas y en 3 páginas hacen lo que a veces muchas novelas de 600 no pueden hacer. Exactamente. Y que aparte yo creo que es algo en particular, es complicado porque cuando tú estás haciendo un relato, tiendes a imaginar muchas situaciones, y de repente lo vas construyendo, ¿no? Para mí los autores que lo hacen y lo hacen muy bien, saben elegir las escenas que quieren mostrar, saben elegir qué mostrar de cada personaje del cuento para que sea lo suficientemente trascendental para la historia y logre el cometido de este impacto. Otra cosa que me gusta mucho del género es que las vueltas de tuerca tienen un efecto mucho más profundo en un relato que en una novela. No por eso quiero desmeritarlo, porque por ejemplo una de las grandes novelas de terror se llama justamente Otra vuelta de tuerca, de Henry James. No es una novela muy larga, pero al final de cuentas es una novela. Sí, ese sí es una novela. Digo, definitivamente hay un límite para que deje de ser un cuento corto. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el límite para que deje de ser un cuento corto y pase a ser una novela? Pues, no sé, yo creo que
Si pasa de las 100 páginas, probablemente ya podría considerarse una novela. Más que una novela que es como una novela corta, por así decirlo. Uh-huh. No, porque también está la novela corta. Que para mi gusto, Otra vuelta de tuerca es una novela corta. Sí, es muy cortita. Tiene como 200, 300 páginas por ahí. Pero fíjate que yo estuve buscando cuando empezamos a planear este episodio, estuve buscando cuál sería el límite para que un cuento corto sea un cuento corto o deje de ser un cuento corto. Y la respuesta la tuve que encontrar en las convocatorias que hacen algunas editoriales para recibir cuentos cortos en alguna premiación. Y en una de esas convocatorias decía, y es como que el estándar. El estándar, ajá, que deben de ser más o menos 20,000 caracteres con espacios. O sea, ya son 20,000 letras. Pues sí, ¿Cuántas palabras puedes hacer con 20,000 letras? Bueno, tú ya decides cuántas palabras haces, pero 20,000 caracteres contando los espacios. Entonces, ¿qué te gusta que sean 20,000 caracteres? Es lo que te digo, aproximadamente unas 80 páginas. Más o menos, hasta eso. Ajá, entonces es como que un referente que podemos tener de la longitud que debe tener un cuento corto. Y hay cuentos cortos de muchísimos menos caracteres. Ahora que hemos estado leyendo a Bram Stoker, nos encontramos con que tiene relatos de 3-4 páginas que hacen exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Te ponen toda una trama y un giro de tuerca y una... Pero todo en 3-4 páginas. Entonces, no es un microrrelato, porque los microrrelatos sí son como de un párrafo y ya. Un párrafo de unas 40 palabras a lo mucho. Pero sí es algo muy muy corto. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito de definiciones y características así en específico del cuento corto? Encontré algunas por aquí en unas páginas de internet. Vientos. Bueno, para empezar encontré, porque ya saben que a mí me gusta mucho dar contexto, que el cuento corto dice una página de internet de una editorial. No voy a decir cuál porque no me está patrocinando. Dice que el cuento corto es una narración breve, basada en acontecimientos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Dentro del cuento corto se puede abordar cualquier tema, ya sea histórico, fantástico, de leyendas, de robots, de brujos, de familias, asesinatos, entre otros. En sus características dice que no necesariamente debe tener ni moraleja ni final feliz, ni debe ser narrado en prosa. Está construido de forma concreta, concisa, breve y precisa. No hay un número específico de páginas, pero debe tener alrededor de 20,000 caracteres contando los espacios. Debe estar más condensado que una novela, como ya decías, porque en el cuento corto no hay lugar para descripciones largas, ni confusiones morales, ni descripciones o confusiones anímicas. Entonces, pues si sientes que un cuento corto trae muchísimas descripciones y que entonces es probable que no sea tan corto como pensabas. Pues mira, yo en ese sentido sí te discrepo un poquito con ese tema, porque Lovecraft es el rey de las descripciones. Y no necesariamente porque describa todo, de hecho hay mucha ausencia de descripción de algunas cosas como sus propios... Lo inenarrable de sus criaturas. Pero sí detalla mucho y adjetiviza de hecho muchísimo. Entonces hay como una intención de crear una atmósfera, y es algo que yo creo que Lovecraft heredó mucho del tema del cuento gótico. El cuento gótico o la novela gótica sí tiene mucho esta intención de poder crear una atmósfera, y la única forma de poder crear una atmósfera es a través de la descripción, ¿no? Entonces sí considero que puede haber lugar a la descripción, e incluso la propia descripción puede ser el cuento.
Ajá. Que ese es otro tema, ¿no? O sea, esto que Isaac les compartió son como las características En general, así general. muy claro. Pero al ser una herramienta de la imaginación, una herramienta de la creación artística y de la creación de un mundo, por así decirlo, de creatividad, está abierto a que las personas puedan moldearlo de acuerdo a los fines que tengan con ese cuento. La realidad es que a mí en lo particular esta forma de hacer literatura me gusta mucho porque creo que se ajusta en términos generales a la forma en la que a mí me gusta leer, y también le deja mucho espacio a que yo pueda leer otras cosas al mismo tiempo. Esto lo he dicho yo en muchas ocasiones. A mí me gustan los cuentos cortos o el cuento en general, porque te permite, por ejemplo, yo si estoy leyendo La Guerra y la Paz de Tolstoy, o si estoy leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, novelas que son maratónicas, a veces puede ser que caigas en de, bueno, a ver, quiero darme un respiro de esta novela, ¿no? Y hay relatos que los puedes leer en 5 minutos, hay relatos que los puedes leer en 1 hora, y eso te ayuda como a refrescar esta lectura que ya tienes. No necesariamente los relatos tienen continuidad, algunos sí, otros no, pero en su gran mayoría son autoconclusivos, y eso permite que tú tengas como una propuesta distinta dentro de la propuesta que ya estás teniendo, sin descuidar a la novela. Esto no quiere decir, por supuesto, que yo tenga en mi mesita de lecturas, no sé, 20 libros, porque también les voy a mentir si les digo que yo leo muchísimos libros de esta forma. La realidad es que normalmente tengo 2 o 3, quizás, como máximo, y los voy alternando, porque hay veces, incluso podría decirles que he iniciado leyendo algún cuento corto y de repente me dan ganas de leer una novela mientras leo ese cuento, ¿no? O me recuerda algo y digo, me voy a echar esta novela, o viceversa. Pero el encanto para mí del cuento corto es ese, que te permite adentrarte en un mundo o mundos diferentes desde un solo lugar en un tiempo bastante corto, por llamarlo de una manera. Muy reducido de tiempo. Es decir, no necesitas tomarte una tarde completa de lectura para terminar un cuento corto. Con 15 minutos tienes. Y es lo bonito que tienen los cuentos cortos, de que puedes encontrar un libro, si tú no has leído ciencia ficción, puedes entrar, no con ciencia ficción, con fantasía, con novela negra, con lo que quieras, puedes encontrar un cuento corto de un género que no has leído normalmente, y como no lo has leído, quizá no te llama mucho la atención, bueno, buscas un cuento corto de ese género, y entonces empiezas a leer un género nuevo, que por eso yo decía que no es precisamente el cuento corto, no es un género, sino que abarca todos los géneros habidos y por haber, pero sí te da el chance un cuento corto de leer otros géneros, como tú decías, porque a veces uno ve, no sé, por ejemplo, con las obras de fantasía, ve uno que son tochotes a veces de 800, de 1000 páginas, y dice, híjole, es que eso es leer fantasía, pero luego quizá puedes leer cuentos cortos de fantasía, como por ejemplo, nosotros leímos de Bram Stoker el libro del País Bajo el Ocaso, que son cuentos cortos y son de fantasía, y te da muchas ganas de leer más sobre fantasía después de leer uno de esos cuentos cortos. Entonces tienen esa magia de que te permite, además de leer algo rápido, te permite leer algo de un género que quizá de otra manera no empezarías a explorar. Además, algo que yo digo, esto es como esta primera, digamos, sección o sesión, o sí, como apartado de la plática, es como una impresión personal, ¿no? De ambos, del cuento corto. Pero yo debo decir algo que probablemente sea la razón principal por la que me gusta este género, y es que aquí donde, desde mi punto de vista,
se demuestra la capacidad de un autor para poder crear. Justamente porque la minificción o los cuentos tienen un objetivo en concreto. Y entre más el autor se logra adentrar en tu mente, en tus sentimientos, con pocas palabras, es decir, que te puede llevar desde sentir terror a sentir asco, a sentirte angustiado por una situación u otra, o incluso hasta enamorado por algún tema en particular, es para mí un rasgo de genialidad, porque no creo que todos puedan lograr eso. Yo particularmente digo, yo no escribo, no soy una persona que se considere con talento de escribir, pero me gusta mucho leer, y yo siento que la gente que logra esto son genios desde un punto de vista, porque realmente es muy complicado, al menos lo es para mí, tener esta capacidad de desarrollar también un personaje y que se vuelva tan entrañable en apenas 3 párrafos, por ejemplo, ¿no? Sí. Alguien que hace muy bien esto y lo hace con un género que es bien complicado como es la fantasía, es Lord Dunsany. Lord Dunsany es un mago, de verdad, es un mago de la fantasía. En bien poquitas palabras te puede introducir a un mundo de maravillas y luego tirarte por el terror en un solo cuento. Y esto abre la puerta a muchas otras cosas. Justo Isaac lo decía, si a lo mejor tú no conoces a un autor, puede que con un cuento corto, con un relato pequeñito, puedas darte cuenta de muchas cosas, como por ejemplo el cómo escribe, su estilo particular de este autor, cómo hace los personajes, por dónde van los tiros con el tema de su desarrollo, de su narrativa, etcétera. Y hay que confesar una cosa también desde mi punto de vista, por supuesto, que no siempre los cuentos son un referente de cómo el autor es haciendo novelas. Un caso que a mí en particular no se me hace equiparable y que siento que la verdad es que es mucho mejor cuentista que de lo que es novelista, es Stephen King. Me gusta mucho sus relatos de Stephen King. En particular hay una colección que originalmente está incluida en un libro que se llama Skeleton Crew, que acá en español, o bueno, no acá sino en España cuando se tradujo, decidió dividirse como en diferentes. Me parece que está dividido entre La Niebla y son como 4 La Larga libros. Marcha, son algo como así. 4 libros. Son como 4 libros, de hecho por aquí debo tenerlos, a ver, espérame tantito. Son cuatro tomos, pero bueno, o sea, sí se supone que sí salió en un solo libro en inglés, pero en español lo tradujeron como 4 libros separados. Son, a ver, aquí dice Wikipedia, no miente, La Niebla, La Expedición, esos 2 los tengo, Historias Fantásticas y 2 historias para no dormir. Entonces, esos son los cuentos del Skeleton Crew. Igual yo también solo tengo La Expedición y La Niebla. De hecho, La Niebla es de los primeros libros que tuve de Stephen King, junto con uno que se llama La Mitad Oscura. Pero La Mitad Oscura yo la compré porque me gustó mucho La Niebla. Pero fíjate que yo siento que La Niebla es más una micronovela o una novela pequeña que un cuento corto. Se siente así, porque a lo mejor hay muchos, de hecho es algo justo lo que decíamos ahorita, ¿no? Está como entre las categorías que no debe haber muchos está personajes. En el límite, es que está en el límite. Pero hay muchos personajes dentro de ese cuento. O sea, está el hijo, el papá, la Carmody que odia a esa señora. Esa señora todo el mundo la odió. Sí. ¿Viste la serie que salió ¿viste la última serie que sacó Netflix de La Niebla? La empecé a ver, pero no me gustó y la verdad la abandoné. Mira, no es muy buena, por algo fue cancelada, pero la señora Carmody tiene un final muy ominioso en ella. Y da gusto ver ese final que tú. La voy a ver solo por eso, porque de verdad me cae súper mal esa señora. La verdad no te recomiendo la serie. Ni se la recomiendo. A nadie que nos esté escuchando le recomiendo la serie de La Niebla. Por algo fue cancelada. La verdad es que tuvieron toda la razón en cancelarla. Me aburrió muchísimo, pero muchísimo. Y bueno, regresando al tema, fue lo primero que leí de Stephen King.
Y después de eso pues ya vinieron muchas otras lecturas que me gustaron mucho, como Carrie, como Cuyo, como Cementerio de Animales, El Resplandor. Por ahí he estado coqueteando con La Torre Oscura, etcétera, etcétera. Pero a mí me sirvió de referente, y la verdad es que como cuentista Stephen King es muy bueno, tiende a resolver muchísimo mejor las historias en un cuento que como lo hace con sus novelas. De hecho, ese estigma que tiene, o que la mayoría de las personas dicen que tiene, sobre que los finales de sus novelas no son buenos, en los cuentos no los tiene. De verdad son cuentos que terminan muy bien, tienen un final correcto, y a lo mejor quizás ese es el tema, que se enfoca tanto en hacer una novela detallada, que no es malo, pero al final tanto detalle siento que puede ser que no lo cuaje del todo bien. Es que tanto detalle ahoga, la verdad es que a veces sí fastidia. A mí en particular sí me gusta, porque por ejemplo, yo y lo he dicho muchas veces, a mí el final del Visitante me encanta ese final, por las implicaciones que tiene. Lo único que siento es que quizás a lo mejor se vuelve tan abrumador la cantidad de cosas que hay dentro de la novela, que cuando va cerrando poco a poco, omite ciertas cosas que yo considero podrían ser importantes para poder hacer que el final tenga el impacto necesario que debe tener. Pero bueno, eso ya sería harina de otro costal, y algún momento haremos un capítulo sobre las opiniones que tenemos de los trabajos de Stephen King, ¿no? De Stephen King en específico. De hecho, deben saber que hay parte de un capítulo anterior en donde comenzamos a hablar de Stephen King y lo tuvimos que quitar porque nos echamos como 15 minutos, 20 minutos casi divagando, hablando sobre eso, y en realidad nos salimos del tema del que estábamos hablando y por eso lo quitamos, pero luego se los damos. Pero sí, el asunto es que la verdad es que el cuento corto sí te deja ver las habilidades de los escritores. Ese es el punto. Yo la verdad sí he leído cuento corto, no leo tanto como tú lees cuento corto, pero sí me ha gustado, y sí mediante el cuento corto he conocido nuevos autores, y uno de ellos definitivamente que fue en este año fue Bram Stoker, que yo no había leído nada de Bram Stoker hasta que empecé a leer sus cuentos cortos. Entonces la verdad es que sí me llevé una muy muy buena impresión de él por sus cuentos cortos, y pues ya con sus novelas pues no creo que me vaya a decepcionar. Entonces, ya que establecimos, ¿no?, más o menos cuáles son las características del cuento corto, cuáles son los límites que puede tener este cuento y a qué nos ayuda a llegar al cuento corto, ¿qué te parece si hablamos un poco de los cuentos cortos que más nos han gustado? Obviamente esto que les vamos a decir es una pequeña recomendación de cosas que hemos leído nosotros, así que pues es nuestra opinión y todo, nada más. Si no la comparten pues no hay problema, pero si la comparten o si quieren hacer alguna otra recomendación al respecto, pues son bienvenidas. Exacto. Y yo creo que eso es algo también súper importante. La verdad es que nosotros queremos que este espacio no sea solamente de una vía, ¿no?, sino de que a través de las publicaciones que tenemos en redes sociales se pueda ampliar las cosas que decimos acá, porque evidentemente hay un mundo allá afuera de cosas que leer, ¿no? O sea, y eso es a mí, por decir algo, me reconforta. El que no se acabe, ¿no? Porque la otra vez me topé con una persona que me decía que iba a llegar el momento en el que se iban a acabar los clásicos y ya no iba más que leer en ese sentido. Le digo, yo creo que la persona que se lea todos los clásicos, por lo menos los clásicos del siglo pasado, es un erudito, porque no creo que nadie pueda leerse todos los clásicos y no se hablen los de 1700 para atrás, o sea. No, y hay una nueva categoría que está surgiendo porque hay libros que se están escribiendo actualmente que para muchos entran en esta categoría. De hecho, Penguin Random House en sus ediciones en inglés tiene una sección de nuevos clásicos o clásicos de hoy. Entonces, siempre se sigue escribiendo literatura y siempre hay literatura que vale la pena y nunca vamos a tener tiempo para leerla toda, desafortunadamente. Los cuentos cortos nos hacen el favor de leer, de poder leer un poco más de cosas. Exacto, y la verdad es que incluso, la verdad, yo lo he dicho siempre, y yo creo que eso pasa en la biblioteca de todos. Siempre tenemos por ahí algún libro pendiente y que siempre que lo ves es qué bueno que lo tengo para poder echármelo en un momento que yo pueda. Pero bueno,
esa es la idea, que ustedes también puedan ampliar este pequeño brevario que tenemos para ustedes. Y la verdad es que tengo que decirlo, a mí me costó muchísimo trabajo el poder elegir solamente algunos cuentos de los cuales hablarles, porque de verdad hay muchísimos buenos. Hay muchísimos autores que son malos en su narrativa, en su narrativa novelesca, y son extremadamente buenos haciendo cuentos cortos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente no podía faltar mi autor favorito, que es Lovecraft. Y yo siento que Lovecraft es uno de los pilares del cuento, así como lo es Edgar Allan Poe. Y digo, voy a tratar de evitar a estos dos, no porque no quiera, sino la verdad es que pues en general yo creo que hemos hablado, si bien no mucho, pero sí se habla mucho de ellos. Y pues igual en las publicaciones que yo he hecho en el grupo o a través de la página, pues evidentemente sí he dado información al respecto, ¿no? Me gustaría mencionarlos porque siento que son como menciones honoríficas y que deben de estar aquí. Pero incluso muy probablemente creo que quizás muchos de ustedes ya hayan leído alguno de estos o hayan escuchado hablar de alguno de estos cuentos. Pero los menciono porque son gigantes de este tema y siento que en general deben estar en todas las listas del cuento. Gusten a quien le guste o no les guste, ¿no? Pero tienen que estar en esta lista porque revolucionaron desde el cuento la forma de escribir. Edgar Allan Poe, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, inventó un nuevo género, revolucionó la forma de hablar de las pasiones de los hombres y de cómo escribir un cuento. Obviamente sobra mencionar El Pozo y el Péndulo, El Gato Negro, El Corazón delator, Los Crímenes de la Calle Morgue, El Escarabajo de Oro, el extraño caso del señor Valdemar, etcétera, etcétera, que son quizás de los más conocidos. Y la caída de la casa de Usher. Pero son relatos que justamente hacen de este género en particular un pilar de la literatura. Porque se demostró que se puede hacer una buena historia con una mínima cantidad de información. Y esa es una de las cosas importantes que revolucionó Poe. Por otro lado está Lovecraft, que trajo a la vida a cosas que estaban fuera del radar de cualquier escritor en su momento. A lo mejor ya había algunos tintes por ahí con otro escritor, que de este sí quiero hablar en particular, es Algernon Blackwood. Yo creo que es uno de los grandes escritores del terror y uno de los grandes desconocidos de este género en particular. Algernon Blackwood sentó las bases para muchos de los cuentos de Lovecraft, incluso para el propio horror cósmico. Hay un cuento en particular que me gusta muchísimo que se llama Los Sauces, donde rebosa la atmósfera. Es algo que te envuelve y que te mete dentro de la situación, que te hace sentir aberración por las cosas que estás leyendo. Y eso es algo que es bien complicado de lograr. Es bien complicado de lograr, sobre todo en un relato corto, porque al crear una atmósfera tienes que sentar las bases para poder hacerlo. Y Algernon Blackwood nos demostró que no necesariamente necesitas una novela para hacer toda una atmósfera y inviscuir ahí a los personajes. Se puede hacer en un relato muy cortito y que además de verdad te infunda mucho miedo. Este señor en particular yo siento que es algo que se debe de descubrir, que todo el mundo debe de leer. No necesariamente si es porque quieres o no leer el terror, pero es una figura imponente respecto del cuento corto y del terror en particular. Si ya muchos hoy conocen, a mí particularmente me gusta, tengo que decirlo, hay un hype súper importante respecto de Lovecraft, de todo lo que ha hecho. Qué bueno, porque me gusta mucho y mientras sigan saliendo ediciones bonitas lo voy a seguir comprando. La verdad. Pero yo siento que Algernon Blackwood es uno de los grandes olvidados.
así como Lord Dunsany, que también es otro que logró, yo lo dije hace un momento, logró hacer, para ponérselas en un contexto corto, si no hubiera habido Lord Dunsany, no había Tolkien, no hubiera habido El Señor de los Anillos. Lord Dunsany creó la fantasía, fue él, y es otro de los grandes olvidados del cuento corto. Tiene algunas novelas, por ahí estamos planeando hacer un programa con una de ellas, que es la hija del rey del país de los elfos. Ajá. Que es muy buena también, es muy buena, pero... que por fin llegó a México después de años de que no se editaba, y la verdad es que vale mucho la pena, búsquenlo en cuanto puedan. La hija del rey en el país de los elfos. Y más que llegar a México, al español. Había ya Cierto. Décadas una brecha de tiempo increíble, que ninguna editorial hacía una edición de Lord Dunsany, salvo Valdemar, pero Valdemar publicó sus cuentos. Cuentos de un soñador se llama. Esa edición de Valdemar, que es muy buena, y son justamente los cuentos, todos los cuentos de Lord Dunsany, que yo considero es una edición preciosa y que todo el mundo debería de tener. De verdad siento que es algo súper importante entender desde acá por qué el cuento corto es un recurso súper interesante dentro de la literatura, porque te permite hacer una minificción que después puede ampliarse, que justamente fue lo que pasó con Lovecraft. Lovecraft hizo estos pequeños cuentos, y al día de hoy existe una cantidad enorme de adaptaciones de su obra que se han hecho incluso ya novelas, y que se han hecho de todo tipo de cosas, películas, etcétera, porque películas, series, exactamente. O sea... Y algo que muchos le critican a Lovecraft es esta ambigüedad que tiene a la hora de escribir, pero eso ha permitido que la imaginación de otras personas empiecen a desarrollar nuevos derroteros de sus propios cuentos en Lovecraft. El caso está de Providence, de esta adaptación a la novela gráfica de Alan Moore, de todo el universo de Lovecraft. Reimaginó completamente las cosas, le pudo dar otra connotación a muchos sectores, incluye temas de homosexualidad, incluye muchas otras situaciones que para Lovecraft a lo mejor no están en sus cuentos, pero que están completamente integrados con su mitología. Esa es la gran ventaja de esto, que al ser tan ambiguo y en espacios tan cortos, deja espacio para poder ampliarlo e imaginar nuevas cosas y irse más allá de lo que él ya hizo en su momento, que es algo, para mí, eso es un tesoro en particular, porque muy pocos escritores dejan este espacio dentro de su creación para poder reimaginar cosas, no necesariamente continuarlo como han hecho algunos. Por ahí pululan algunas nuevas ediciones sobre continuarlas en las montañas de la locura, sobre continuar la sombra sobre Innsmouth, pero no aportan en realidad nada nuevo, sino como quieren hacer una continuación, quieren ampliarlo. Ese es un caso, no digo que sea mal, no estoy diciendo que sean cosas malas, algunas no las he leído porque la verdad honestamente tampoco me llama la atención, pero sí tengo que decir que grandes se han parado sobre los hombros de Lovecraft y han hecho algo maravilloso de este mundo de cuentos. Que otra cosa que permiten los cuentos, el cuento corto, es también ser muy prolífico. Tú puedes escribir una cantidad de cuentos y meterlos todos en una antología, y esa antología mandarla por alguna parte. Es decir, todos pueden ser cuentos de terror, pueden ser todos cuentos de fantasía, puedes hablar de terror, de fantasía, que se entrelazan, que no. Crear un universo con diferentes historias, que eso también es algo súper interesante. Algo que hizo Lovecraft y Lord Dunsany, por ejemplo, es que crearon un mundo de los sueños. Es decir, un lugar que solo existe en el estado onírico de las personas, y se desarrollan muchas historias ahí. Es como crear una ciudad, y que en esa ciudad de repente tomes la historia de Perenganito, de Perenganita, y empieces a narrar qué les pasa a ellos. Y no necesariamente son cuentos que son consecuencia de uno del otro, pero ocurren en el mismo universo. Te permite crear un universo, y el cual se puede desarrollar y ampliar y seguir ampliando y ampliando y ampliando y ampliando y ampliando. Que es algo muy complicado, como en el caso de Tolkien cuando hizo El Señor de los Anillos, que creó todo un universo increíble. Estas novelas que tenemos del Señor de los Anillos y del Hobbit
y lo que dejó del Silmarillion escrito estaban basados en un solo lugar, que es Arda, que es la Tierra, donde se encuentran los eventos que se narran en sus novelas. Esto es como una extrapolación de lo que ya había hecho Dunsany y lo que había hecho Lovecraft con hacer este mundo onírico y poder posicionar ahí diversas historias que transcurren en un mismo universo con las mismas leyes, con los mismos personajes en el tema de, por ejemplo, Lovecraft, sus dioses, de los rituales, y es algo que le permite al escritor explorar diferentes posibilidades e incluso inagotables de una situación en particular. Eso para mí me parece algo súper interesante y que la novela muy rara vez permite, porque si bien El Señor de los Anillos y El Hobbit tienen los mismos personajes, tienen las mismas pues situaciones, eso sí es más bien como una continuación, es como un inicio, es como hacer una novela por entregas y se va desarrollando la misma historia con diferentes situaciones, introduciendo y saliendo personajes, pero acá es distinto. Es decir, yo puedo hacer un cuento, vamos a poner un ejemplo, está el caso de Charles Dexter Ward, que es uno de los cuentos que está incluido dentro de los mitos de Cthulhu, pero no tiene nada que ver con la propia llamada de Cthulhu, más allá de que se desarrollan en el mismo universo y convergen con algunas de las entidades o criaturas que Lovecraft desarrolla. Y hay algunas cosas que pueden ser equiparables, como el tema del Necronomicon, como el tema de Arkham, de la Universidad Miskatonic, etc. Pero son lugares donde se suceden las historias, que esto, repito, es muy complicado de lograr a través de una novela. Normalmente las novelas lo que hacen es que describen todo, y en ese vasto espacio que tienen para escribir está contenido toda la cantidad de información de los personajes, de la psicología, del lugar, y termina la novela y terminó ese mundo, terminó ese universo. En el cuento eso es algo que se puede aprovechar y se puede explotar una y otra vez. Y algo curioso que a mí me parece que hacen algunos autores es que a base de cuentos cortos te hacen una novela, porque cada cuento tiene una continuidad en el cuento siguiente, que es así como yo llegué al cuento corto. Antes de mencionar algún cuento, antes de mencionar, bueno, pues de lo que yo pensaba recomendar, algún cuento corto que recomiendes de cualquiera de estos tres autores de los que estás hablando. Pues de Lovecraft yo siempre recomiendo La llamada de Cthulhu, pero hay muchos otros que recomendaría, como por ejemplo Los sueños en la casa de la bruja, es excelente. Aire frío es otro cuentazo, es un cuento que me dejó sorprendido por mucho tiempo. Y tengo que decir que el cuento que más me gusta de Lovecraft es obviamente La llamada de Cthulhu, pero dentro de este me gusta tanto, hay uno otro que es uno de los cuentos que a mí cuando lo leí de verdad me dejó estupefacto. Se llama La bestia en la cueva. No voy a dar detalles porque al ser cuentos es muy complicado no incurrir en spoilers. Es muy complicado hablar de un cuento sin hacer spoilers. Ya lo hemos hablado en las veces en las que hablamos de los cuentos de Stoker. Es muy muy difícil hablar de un cuento sin hacer spoilers. Pero por eso la necesidad de que los lean después ustedes, por favor, para poder hacerles spoiler a gusto. Exacto. Y bueno, pues ese en particular, lean ese. Y yo creo que es uno. ¿Y de Poe? De Poe, pues de Poe que no le puedo recomendar. Es que es complicadísimo hablar de Poe. Es que yo sé que, mira, hablar de Poe es decir, léanlo. No, o sea, lo que sea, pero léanlo. Lo que sea de él, pero ya léanlo. Sí, siempre es así. Pero por ejemplo, yo puedo decir que un cuento o sea, ya definitiva, que no debería de no haber leído de Poe es El gato negro. Definitivamente, si no has leído El gato negro de Poe, por algo es de los más famosos de él. Tiene todo ese cuento. Entonces, si no lo han leído, yo sí les diría de Poe, lean El gato negro. ¿Y alguna otra recomendación de Poe? De Poe yo les recomendaría muchísimo el cuento que más me gusta, que está incluido en mi seudónimo, que es el extraño caso del señor Valdemar. Es uno de mis cuentos favoritos. Aparte mezcla muy bien la ciencia, pues si se le puede llamar ocultista, de su momento, ese despertar hacia las cosas fantasmales, y que eso que atrapó tanto a la sociedad de principios del siglo pasado, del siglo XX. Y
este también despertar por la ciencia, por las cosas nuevas, por los nuevos conocimientos que nos da. Es como esta transición del siglo XIX, al siglo XX, con todo lo que conllevó esa situación. Entonces yo creo que es uno de los cuentos más representativos de Edgar Allan Poe, uno de los que yo al menos escucho menos mencionados, y que en particular a mí me gustaría mucho que lo leyeran, porque es un cuentazo que de verdad les va a encantar. Sí, es que te emocionaste. Es que ustedes deberían de ver la cara de él. Ahorita yo lo dejé hablar porque yo dije que lo saque. Yo no intervine hasta que pasaron como 15 minutos porque dije, míralo, está bien entretenido. Pero tenemos un tiempo que cumplir, así que por eso tuve que intervenir. Pero definitivamente, sí, para mí me parece mucho, digo, y hay reminiscencias de este tipo de historias aún en series y películas que hablan sobre esto de pues, qué nos pasa después. Y yo creo que, si no me estoy equivocando, porque si es ¿no? Del tipo con el que están experimentando para ver qué... Sí, ok. Es correcto. Entonces, si no me estoy equivocando. Me recuerda mucho, o sea, al ver, por ejemplo, The Oa, que está en Netflix, me parece mucho... Me recuerda esa serie de Netflix, me recuerda a varias historias de las que he oído o las que he leído. Me parece muy buena serie, lástima que la cancelaron. Ahí sí lástima, porque sí, véanla, está muy buena. Y de Dunsany, yo no he leído nada de Dunsany hasta ahora. Entonces, si tuvieras que decirle a alguien que no ha leído Dunsany, de lo que tú has leído de él, ¿qué recomiendas? Todo, de verdad, todo. Pero bueno, hay en particular algunos que me gustan más que otros, porque están directamente relacionados con la obra de Lovecraft, y Lovecraft los tomó como una base para hacer muchas cosas. Uno de ellos es Días de Ocio en el País de Jan, que es todo el tema que les comentaba de lo onírico. Uh-huh. Yo creo que es un cuentazo y que de verdad tienen que incluirlo en su lectura, porque aparte, una vez que lean a Dunsany se van a dar cuenta de que la fantasía no es esta cosa fea que a veces se promociona como de pues cosas de hechiceros y de elfos y todo siendo un refrito de lo que ya escribió Tolkien en su momento. No todo es así, por supuesto, pero hay mucha propagación de esta idea, ¿no? De orcos y etcétera, etcétera. Todo eso viene de Tolkien directamente. Y a veces es un refrito y a veces es un poco cansado. Y por ejemplo, El Nombre del Viento, yo sé que muchos me van a matar, pero es una novela que a mí no me gustó. La leí los primeros 2 capítulos y me aburrió. Y por algo nunca le han sacado ni su serie ni su película. Y ojalá nunca lo hagan. Y a mí me parece, ojalá y nunca lo hagan, porque el escritor es un pedante de primera. O sea, él no quiere escribir la continuación de su novela hasta que no le saquen serie. Está loco. O sea, la verdad es que si no se la sacan es porque no lo merece. Y sorry por todos los fanboys y todo porque tiene muchísimos seguidores. Pero pues la verdad es que un escritor que por sus caprichos no quiere escribir una novela, pues no vale la pena leerlo. O sea, es tal tipo cual. De persona. Sí. No puedes creer que una persona se tenga fe a sí mismo, ni siquiera se tiene fe a sí mismo y por eso no quiere terminar su historia. Y digo, la realidad es que no, la fantasía no solamente es este mundo mágico donde existen dragones y donde existen matadragones, guerreros. O sea, no es como esta mezcla ambigua de lo medieval con las creencias paganas. O sea, no es eso nada más. Lean a Lord Dunsany. Y otro que les quiero recomendar mucho, que se llama Bethmura. De hecho, Bethmura es una ciudad, por así decirlo, que no solamente retoma Lovecraft, también Guillermo del Toro, cuando dirigió Hellboy 2 y El Ejército Dorado, retomó el nombre de la ciudad porque es una ciudad mágica. Entonces, de verdad, léanse Dunsany, y después de que lean a Dunsany, incluso va a haber muchos que digan, híjole, me va a doler lo que voy a decir, porque de verdad me duele, pero me duele de una manera digamos gustosa. Lord Dunsany es mucho mejor que Tolkien. Así, de esa talla se los digo. Lord Dunsany es mucho mejor que Tolkien. Por mucho. Y a lo mejor Tolkien nunca lo quiso aceptar. De hecho, no hay ningún registro de que él diera, salvo algunas menciones a Lord Dunsany sobre lo que él escribió. Pero cuando lean
Lord Dunsany, si llegan a topar, y ojalá la compren, esta novela de la hija del rey del país de los elfos, se van a dar cuenta que es la historia de Beren y Lúthien, del Señor de los Anillos. Y la verdad, o sea, y Tolkien es consecuencia de Dunsany. Pero bueno, entonces yo creo que es otro cuentista y novelista, porque también tiene muchas novelas y también tiene obras de teatro y también tiene un montón de cosas y poemas que podrían descubrir, y que el cuento corto yo creo que les va a ayudar mucho a entender de qué va la forma en la que escribe el Lord Dunsany. Y ya con base para terminar, me gustaría darles como una pequeña lista de autores que yo considero que ustedes pueden leer y que les van a gustar mucho si les gusta este género del terror. Emilio Bueso es uno de ellos. Es español, está vivo actualmente, está joven, pero escribe muy bien. Hay una antología que editó Valdemar en su colección de el Club Diógenes. Se llama Ahora intenta dormir. Es buenísima, léanla. Aparte también tiene por ahí algunas pues guiños y digamos de otra manera también como algún homenaje a Lovecraft. Está Algernon Blackwood, ya les había comentado. De él me gustaría mucho que se pudieran conseguir, si les es posible, la edición que sacó Valdemar sobre el Wendigo. Eso es un cuentazo. Si no, también hay una edición de Alianza Editorial que se llama Los mitos de Cthulhu, donde viene el Wendigo de Algernon Blackwood. Ese cuento también es buenísimo. Ya que lean a esta persona van a saber cuál es el nivel del terror y de verdad que le van a poner un pedestal, porque es increíble la forma en la que este hombre hace una atmósfera en tan poco espacio y logra torcerlo todo, ¿no? Ahora voy a dar un par de recomendaciones orgullosamente, y que me siento orgulloso de decirlo. Son mujeres mexicanas que han revolucionado la forma de contar cuentos aquí en México, con toda esa atmósfera de cuento de las abuelitas, de las casas en México. Es increíble, de verdad, la forma en la que lo hacen. Yo no sé por qué demonios no hay más editoriales tomando a estas dos grandes mujeres en cuenta y editándolas. Una de ellas acaba de morir hace poquito, el año pasado, desafortunadamente. Es Amparo Dávila, y es una de las grandes exponentes del cuento corto aquí en México. Hay 2 recopilaciones editadas por el Fondo de Cultura Económica. Una de ellas ilustrada por Santiago Caruso. Santiago Caruso es uno de mis ilustradores favoritos, aparte de que siempre se ha dedicado a hacer cosas de terror, que se llama El Huésped y otros relatos siniestros. Por favor, lean El Huésped. Es un cuentazo, de verdad. No van a acabar de sorprender si lo van a leer una y otra vez y otra vez y otra vez. Y aquí es donde ustedes se van a dar cuenta de por qué digo que es una escritora completamente desaprovechada, porque se van a encontrar con una narrativa bien interesante. Hay otro cuento que me gusta mucho también de esta misma antología, que me parece que se llama La habitación de la tía Julia o La habitación de Julia, algo así más o menos, y narra este descenso a la locura progresivo, y cómo arruina la vida de una persona que se consideraría perfectamente normal. Aparte de que toca muchos temas sobre la soledad, sobre la forma en la que se veían las mujeres a sí mismas en la época de los 60s, 70s aproximadamente, el rol que jugaban en la sociedad. Hay un sinfín de emociones y un sinfín de pues sí, no puedo decir de otra forma, de emociones y principalmente de miedo a lo sobrenatural, de miedo a lo propio que tenemos en nuestra cabeza, y que poco a poquito nos va a... Puede hacer una bola de nieve, este efecto bola de nieve, que empiezas con un pequeño detalle y a lo mejor cosas insignificantes que para ti tú puedes decir, ay, sí, no,
cosas súper sin sentido, se podría decir de alguna manera, se vuelven algo que después ya te crea mucha ansiedad, que de verdad hace que te transformes en un ente quizás deambulante por ahí, por ese tipo de situaciones. Lean a Amparo Dávila, no la dejen nunca. Si la encuentran, llévense sus libros, de verdad no se van a arrepentir. Y la otra es Adela Fernández. Adela Fernández es todavía más desconocida que Amparo Dávila. Yo que sepa, solamente hay una edición donde se edita uno de sus cuentos, el cuento que voy a recomendar en particular. Yo no tengo el agrado de tenerla en físico. Lo leí hace muchísimo tiempo en una biblioteca, en una antología de cuento mexicano que tenían por ahí. La busqué y ya nunca la encontré, y después de mucho buscar en internet pude localizar algunos de sus cuentos, y en particular uno que se llama La jaula de tía Enedina. Este cuento de verdad lo tienen que leer. Es un cuento que trasciende todo. Sí, ya habíamos mencionado que existe este factor de vuelta de tuerca en los cuentos. Yo creo que este es el cuento perfecto para ilustrar el cómo una vuelta de tuerca puede hacer que todo cambie, con un final que apenas tiene 2 párrafos y se convierte en algo monstruoso, se convierte en algo desorbitante, se convierte en algo que te abruma de muchas maneras, ¿no? O sea, aparte es un final que en ese pequeño espacio de un par de párrafos habla de tantas cosas, de tanto que incluso podrías decir es una llamada a la crítica social, porque todo el cuento te la pasa desarrollándote una historia que llega el momento en el que te enternece. Es una historia de terror, pero llega un momento en el que te enternece los personajes, la situación, y que incluso yo creo que muchos de los que vivimos en México podríamos incluso ser empáticos con la situación. Y el final te toma la cabeza y le da vueltas 10 veces y la vuelve a poner en su lugar. Es algo increíble, de verdad. Lean La jaula de tía Enedina. Está el relato en internet, no es para nada complicado encontrarlo por ahí. No es un relato largo, yo creo que les toma 5 minutos leerlo. Es de estos relatos que les digo que tienen 2 páginas, página y media. Si no me acuerdo mal, lo posteaste en la página de Facebook hace un tiempo. Exactamente. Y de verdad es un relato demoledor en todos los sentidos. Y algo que me llama la atención también es que cuando lo posteé por allá, muy poquita gente le hizo caso. Es quizás una de las cosas más tristes que puedan pasar. No porque hagan caso o no a la publicación, eso es lo de menos. Sino que no se tomen el tiempo de descubrir cosas nuevas. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que yo tengo con la literatura juvenil, que justamente hace eso, que te quita las ganas, porque si no es de lo que ya te han escrito, no lees nada. Entonces, bueno, no quiero entrar en detalles en ese sentido, pero ya lo abordamos en varias ocasiones el tema de la literatura juvenil. Entonces prefiero enfocarme a lo bueno, y la verdad es que yo creo que este relato en particular, a todos aquellos que se atrevan a buscarlo, si todavía lo encuentran por ahí en el hilo de publicaciones, rífenselo, la verdad es que les va a sorprender, y espero que en algún momento la vuelvan a editar, porque yo creo que se merece muchísimo la pena esta señora. Me gustaría también que la editaran, porque hay más cosas que quiero leer de ella, me encantaría tener más cosas que leer de ella, y pues ojalá y el Fondo de Cultura Económica escuche nuestro humilde podcast y se dignen de una vez a hacer algo al respecto con esta increíble que también autora. Fondo de Cultura Económica últimamente ha estado dando sorpresas, digo, en la FIL ¿Sí? Ya anunciaron unas buenas sorpresas para pues sí, cosas que no se habían hecho hasta ahorita. Entonces digo, sí es una
Es que el problema con Fondo de Cultura Económica es que es una editorial que al final de cuentas depende mucho del ambiente político, porque es una editorial que se mantiene con nuestros impuestos. Entonces... Puedo exigirlo. Sí. Puedo exigirlo. Sí, pero de allí a que se cumpla tu exigencia. Ese es el problema. Ese es el problema con Fondo de Cultura Económica. Porque al haber intereses políticos de por medio, porque al final de cuentas es una dependencia de gobierno, siempre va a depender mucho de quién está encargado de. Y ahorita el que está encargado de, hasta donde yo supe, el último que ha estado a la cabeza de Fondo de Cultura Económica es un español nacionalizado mexicano. Así que, aunque pues sí es una persona que lleva muchísimo tiempo viviendo en México, no sé cuáles sean sus prioridades. Por lo tanto, aunque han hecho cosas buenas últimamente en Fondo de Cultura Económica, también de Fondo de Cultura Económica les puedo decir que se consigan, hablando de cuento corto, toda la colección de Vientos de Pueblo. Porque la colección de Vientos de Pueblo son puros cuentos cortos de escritores internacionales, no solamente mexicanos. Y sí, o creo que sí son solamente mexicanos. La verdad es que no los he podido leer todos porque no los he podido conseguir todos. Pero es una muy, muy, muy buena colección de cuentos. Y todos son cuentos cortos. Son folletines pequeñísimos, pero fue parte de esta cosa que prometió el actual presidente de México de poner la literatura al alcance de todos. Fue su estrategia. Son cositas que cuestan como 10 pesos, de 10 a 25 pesos cuestan. Y todos son cuentos cortos. Es una colección que a mí me gustaría tener porque la verdad es que es muy llamativa. Y algunas ya los he leído. Ahora que fue la pandemia, de hecho, métanse a la página de Fondo de Cultura Económica. Cuando comenzó la pandemia, muchos de esos en edición digital estaban disponibles gratuitamente. Quizá todavía se encuentren disponibles gratuitamente y son cuentos cortos muy buenos. Yo, pues ahorita ya se nos va el tiempo muy rápido, pero precisamente de esa colección les puedo recomendar un cuento. Es un relato que se llama Subasta, de María Fernanda Ampuero. Y la verdad es que este relato tiene de todo y retrata una parte de la sociedad mexicana que aún sigue muy latente en la realidad. Y sí es un cuento que merece la pena que lean. Y cuesta 12 pesos. En la colección está en la página de Fondo de Cultura Económica para quienes nos escuchan desde otras partes de Latinoamérica, del mundo. Bien internacionales nosotros. Sí, para quienes nos escuchan de fuera de México, pueden meterse a la página de internet de Fondo de Cultura Económica y probablemente lo puedan encontrar gratuitamente. Yo estoy seguro de que ese cuento por lo menos sí está disponible gratuitamente. Y pues creo que la verdad hemos abarcado bastante en este capítulo. Para una próxima emisión del mismo tema, que quizá claro que se puede hacer una segunda emisión hablando sobre el cuento corto. Me va a tocar a mí dar mis recomendaciones, pero la verdad es que lo abordamos ya completamente. Tú has dicho bastantes escritores representativos, sobre todo de lo que es el cuento corto a nivel internacional y a nivel nacional. La verdad es que me parece súper interesante nada más mencionar a Carlos Fuentes, porque tiene sí varios relatos cortos que valen muchísimo la pena. Por ejemplo, ahorita en la FIL hubo una lectura que pueden acceder a ella de Chacmol, que leyó, ¿cómo se llama? Demián Bichir. Le dio lectura al cuento Chacmol. Se tarda 25 minutos leyendo. Lee muy bien el señor y hace muy buenas cambios de voces. Es actor y se nota la capacidad que tiene para hacer ese tipo de personajes a la hora de leer. Entonces yo recomiendo que si no lo quieren leer con letras, escúchenlo en esta actuación de tipo audiolibro que se dio en la FIL Guadalajara, ahora que se hizo de manera virtual. Les repito, se llama Chacmol y tiene una introducción hecha por la viuda del señor Carlos Fuentes. Entonces
por ahí lo pueden checar. Y pues yo creo que sería todo por el programa de hoy, a menos que tengas otra cosa que comentarnos. Pues salvo dar las gracias por este espacio, la verdad es que sí coincido contigo, Isaac. Me disculpo también porque me emocioné. No te preocupes. Y hablar. La verdad es que a mí me gusta mucho cómo abordas los temas, porque a veces digo, ni yo lo dije en un capítulo anterior, lo dije en el capítulo anterior, de hecho. A veces necesito las palabras de alguien más para expresar lo que yo quiero decir, y no veo necesidad de agregarle más a lo que ya dijiste. Pues digo, salvo eso, yo creo que sí sería muy importante que pudiéramos retomar el cuento corto episodio 2. Sí. Porque hay todavía mucho que decir, hay muchos cuentos, hay muchos autores. Muchísimo. Hay muchos géneros y subgéneros del cuento corto que abordar, porque hoy hablé específicamente de cuentos de terror y algunos de fantasía. Pero hay de todo. Pero fíjate, pero Poe escribe policíaco. Fue el que empezó el género policíaco. El terror con Lovecraft y la fantasía con Dunsany. Entonces, son 3 géneros. La versatilidad del cuento corto es eso. Los cuentos que yo le recomiendo, Chuck Moll, es de fantasía. El cuento de Subasta es raro porque es como esta ficción realista, porque la verdad no, es que es algo que sí pudo haber pasado. O sea, tú lo lees y piensas que es una persona que te está contando en realidad lo que le pasó. No es algo que esté fuera de la realidad, pero es una ficción. De hecho, se dice que ella lo escribió basada en algo que escuchó de verdad de una persona a la que le pasó. Entonces, la verdad, léanlo. Ese cuento yo sí se lo recomiendo muchísimo. Y pues sí, te digo, o sea, la verdad es que a veces no hay necesidad de agregar más. Sí, cuando hagamos un segundo episodio, quizá pudiéramos hablar entonces de otros escritores. Hay cosas muy interesantes que hablar sobre, por ejemplo, la ciencia ficción. Y también estamos preparando algo sobre ciencia ficción, porque da la casualidad de que hasta ahora no hemos hablado de ciencia ficción en el podcast, pero ya viene algo. Y pues nada, agregar que pues saben ustedes que si tienen alguna recomendación que hacernos, si quieren que hablemos de algún libro, pues díganos por ahí en los comentarios, déjenos en los comentarios, compartan este capítulo, si les gusta pues recomiéndennos con otras personas, ya saben, denle share, denle follow, métanse, aunque no nos escuchen a lo mejor en YouTube. Si no nos escuchas en YouTube, como quiera, métete a la página de YouTube y danos el follow, porque nos sirve bastante. Si no nos escuchas en Spotify y quieres hacernos el paro, hazte una cuenta gratuita y dale seguir, eso nos sirve bastante. En Google, en cualquier plataforma en donde nos escuches, síguenos, pero si no nos escuchas en otra plataforma, pero también nos das seguir allí, nos sirve bastante que hagas eso. Y pues con ese recordatorio, pues creo que sería todo para podernos despedir. Que tengan una excelente semana, bueno, excelente resto de semana, y nosotros nos vemos por aquí hasta el próximo miércoles. Así es, pues muchísimas gracias y recordándoles que nos interesa mucho su opinión también, déjenla en cualquiera de las plataformas y sin más que agregar, pues estaremos por ahí viendo. Se me acaba de, perdón, como un pequeño paréntesis antes de esto, yo creo que sería bueno, Isaac, que pudiéramos incluir, vimos que justamente Fondo de Cultura Económica va a editar los cuentos de Clay el Inspector. Entonces yo creo que sería una buena oportunidad de hablar de ellos en algún otro capítulo. Pero bueno, vamos a ello por allá y pues muchísimas gracias por su atención, por dejarnos entrar a sus hogares, a sus computadoras, a sus dispositivos móviles. A sus oídos. A sus oídos y pues cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien, lean mucho y estamos aquí en la próxima semana. Bye. Bye bye. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras, Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.